vamos a debatir a fondo con la extrema derecha de este país. ¡Bravo! Aquí se enfrentan dos concepciones del mundo y del país. Y todo eso, que es lo peor que tenemos hoy, lo refleja a la perfección el programa que están presentando a consideración de los colombianos y de las colombianas, los candidatos y candidatas, o la candidata y el candidato del señor Álvaro Uribe Vélez y de la extrema derecha colombiana. Así que no nos sigan echando la mentira de que mientras mejores salarios hay en Colombia, más pierde la economía del país. Nuestro gobierno ha demostrado que esa es una afirmación totalmente falaz. El sindicato más poderoso del país, FECODE, lanza un mensaje contundente. Van con Cepeda y van a fondo. Educación pública, justicia social y confrontación directa contra la derecha marcan el discurso. Pero lo más fuerte viene después. Cepeda no solo acepta el respaldo, también promete enfrentar lo que llama el modelo neoliberal y llevar la educación al centro de una transformación total del país. Porque mientras unos hablan de reformas, otros ya están hablando de revolución. Esto apenas comienza y en Magenta Radio te lo contamos. Ustedes escucharon tal vez que en días anteriores desde el Sumapaz, desde Fusagasugá, anuncié oficialmente que una vez los compromisarios de mi campaña pacten las condiciones de garantías de equidad, vamos a debatir a fondo con la extrema derecha de este país. ¡Bravo! Aquí se enfrentan dos concepciones del mundo y del país. Y el discurso que voy a pronunciar esta noche habla precisamente de esa confrontación en el plano de la educación. Y se llama la educación en el centro de las tres revoluciones. Queridas compañeras y queridos compañeros, nos convoca hoy una certeza fundamental. No hay transformación posible de Colombia sin una transformación de la educación. Y esa transformación que se ha venido luchando y dando tiene una larga historia que tiene páginas de dignidad, de luchas, de sacrificios del magisterio colombiano y del movimiento estudiantil, entre otros. Así que vengo a rendir un gran homenaje a FECODE, que durante décadas ha defendido no solo los derechos del magisterio, sino también del pueblo colombiano, buscando una educación digna para todos y para todas. Y anuncio desde ya que un compromiso de mi gobierno será defender al magisterio y a su organización sindical. No más estigmatizaciones, no más calumnias contra FECODE, no más persecuciones y muertes de dirigentes sindicales, maestros y maestras en el país. La lucha de FECODE ha sido decisiva para frenar las reformas más regresivas, denunciar la desfinanciación y sostener la escuela como espacio democrático, incluso en los momentos más difíciles de la historia del país. El magisterio colombiano ha sido una fuerza viva en la construcción de la paz, de la democracia y de las transformaciones sociales de nuestro país y de nuestro pueblo. En cada municipio, hay que decirlo, en cada vereda, en cada barrio donde ha surgido una causa justa, allí han estado las maestras y los maestros acompañando al pueblo, orientando procesos, defendiendo la vida y la dignidad. Por eso afirmamos con convicción que el magisterio y FECODE han sido y siguen siendo uno de los principales pilares del movimiento social colombiano y sin duda alguna una fuerza política democrática de la transformación del país.
como también lo ha sido el movimiento estudiantil colombiano, tanto el movimiento estudiantil secundarista como el de la educación superior, que han protagonizado algunas de las movilizaciones más significativas en nuestra historia reciente, exigiendo financiación, acceso universal y en todos los niveles al sistema educativo y a todas las formas de educación popular y social, formal y científica en el país. Así que reconozco al pueblo colombiano, a sus juventudes populares, a las comunidades, al magisterio, que a través de la movilización del estallido social han puesto la educación en el centro de las demandas democráticas del país. La crisis del neoliberalismo, compañeras y compañeros, ha puesto en evidencia sus peores efectos y la degradación moral que ha provocado en el mundo y en la sociedad colombiana. Su concepción de los seres humanos, de su dignidad y sus derechos, así como su visión de la naturaleza, en general del mundo desde la perspectiva de la enajenación, la mercantilización, la codicia y el individualismo, ha destruido muchos procesos sociales y ha intentado incluso destruir la vida en el planeta. Por eso es tan peligrosa la extrema derecha, porque su concepción no apunta solamente al enriquecimiento, al lucro de un sector minoritario en la sociedad, sino apunta a que por esa codicia pueda destruirse la vida en el planeta. Y a eso llamamos a resistir y a enfrentar con decisión a todas las fuerzas democráticas. ¡Resistencia! 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 4 consecuencias visibles de este modelo neoliberal que han generado un evidente, vamos a utilizar esa expresión que se utilizó en los años 60 del siglo pasado, un evidente malestar en la cultura, son las siguientes. El neoliberalismo ha promovido la hiperconcentración de la riqueza, el aumento exponencial de la desigualdad social, el aumento del sentimiento y la realidad de injusticia, el aumento de la brecha enorme entre las clases sociales que la extrema derecha ha sabido redirigir contra los pobres y los migrantes, por ejemplo. El neoliberalismo ha promovido el odio contra los pobres para neutralizar la responsabilidad de las élites, como por ejemplo de las élites financieras. Segundo, el neoliberalismo ha sembrado en la vida de la gente la inseguridad existencial, el no tener certeza de un empleo, de tener alimento, el miedo a caer en el peor de los mundos sociales, a no poder ascender, a no poder protegerse. Ha promovido el sálvese quien pueda. El neoliberalismo promueve el miedo social y la personalidad autoritaria, aquella que no solamente es proclive a pedir el autoritarismo, sino a ser autoritaria ella misma. El neoliberalismo ha promovido la disolución de lo público, de lo social, de lo comunitario, ha roto con los vínculos de solidaridad, ha promovido el hiperindividualismo, el egoísmo, la ruptura de toda forma de cooperación, el auge de la cleptocracia, del irrespeto a la ley, de la corrupción en sus peores formas. El modelo neoliberal ha promovido todas las formas de machismo y patriarcalismo en la sociedad. Y cuando el patriarcalismo ha entrado en su ocaso, en su crisis, está promoviendo todas las formas de violencia contra las mujeres y las diversidades sexuales.
Y todo eso, que es lo peor que tenemos hoy, lo refleja a la perfección el programa que están presentando a consideración de los colombianos y de las colombianas, los candidatos y candidatas, o la candidata y el candidato del señor Álvaro Uribe Vélez y de la extrema derecha colombiana. Quieren seguir privatizando la educación pública, quieren debilitar la escuela, acabar con el pensamiento crítico, seguir impidiendo que en las escuelas y en los colegios los jóvenes aprendan lo más elemental y necesario, la historia de su país. La propuesta de los bonos educativos y subsidios a la demanda no fortalece la educación, la fragmenta, la privatiza, abre la puerta a las prácticas clientelistas y de corrupción que tantos años hemos visto. Promueve una educación centrada en lo que llaman la empleabilidad inmediata, que no es otra cosa que disfrazar el desempleo de la juventud. La formación de mano de obra la más barata posible, dejando de lado la formación integral, las humanidades, el pensamiento crítico, la investigación, las artes, lo mejor de la cultura. Minimizan el papel de la educación pública, desconocen la diversidad cultural del país, omiten temas fundamentales como la educación para la paz, promueven el racismo, anulan la memoria histórica y también promueven el odio en todas sus formas. La propuesta de la extrema derecha no es nada nuevo, es la continuidad de lo peor del modelo neoliberal que ya ha mostrado sus límites históricos, que ha profundizado la desigualdad y la desgracia del pueblo colombiano. Y por eso es que los vamos a derrotar contundentemente en las urnas. Iván Cepeda, presidente en primera. Iván Cepeda, presidente en primera. Nuestra propuesta, que no es nueva tampoco, porque la hemos hecho realidad y venido haciendo realidad en estos años de gobierno, es totalmente distinta. Sitúa la educación en el centro de tres grandes transformaciones que hemos llamado revoluciones: la revolución ética, la revolución económica y social y la revolución política y democrática de la sociedad colombiana, que no es otra cosa que la profundización de los cambios sociales que hemos venido haciendo con el presente gobierno, bajo la acertada conducción y liderazgo de nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, a quien saludo desde esta tribuna. No hablamos de reformas aisladas, sino de un cambio estructural en la sociedad colombiana y en la forma en que entendemos el conocimiento, la formación, el papel de la escuela, del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología en la sociedad. Desde la revolución ética proponemos una educación que no se limite a transmitir contenidos, sino que forme seres humanos integrales. Una educación que nos enseñe a ser solidarios con los demás, a estar junto al pueblo colombiano, a quienes padecen la pobreza, la indigencia, la miseria, a quienes sufren la enfermedad, a quienes están en la exclusión, a tramitar los conflictos sin violencia. Esta revolución nos llama a vincular a los movimientos pedagógicos, a las educaciones populares que han resistido a los modelos estandarizados e impuestos, defendiendo una escuela viva, crítica y transformadora. Nos invita a vincular a las comunidades y pueblos, a los pueblos indígenas, a las comunidades afro, al movimiento campesino, que han luchado por una educación propia,
que tienen un saber ancestral acumulado, lleno de valiosas lecciones para nuestro país, por el reconocimiento de sus saberes, de sus prácticas, a combatir el racismo estructural. Nos invita a que las poblaciones diversas que han exigido inclusión real en el sistema educativo lo obtengan y puedan demostrarnos que la diversidad es parte de la riqueza y de la democracia de una sociedad. ¡Viva la escuela pública, democrática, incluyente y participativa! La revolución ética. La revolución ética nos invita a contrarrestar un enorme vacío que debemos rápidamente llenar, reconstruir y construir la historia de la resistencia popular en Colombia, elaborar la otra historia no contada de nuestro país, la de los movimientos sociales, la de sus luchas por una sociedad justa, democrática y en paz. Reconstruir la vida y el ejemplo de las grandes figuras de nuestro humanismo, de Bencos Biojó, de José María Melo, de Policarpa Salabarrieta, de Antonia Santos, de Manuel Quintín Lame, de Juan de la Cruz Varela, entre muchas y muchos colombianos y colombianas ilustres que nuestra juventud aún no conoce y no ha aprendido a valorar como debe hacerlo para entender lo mejor de nuestras tradiciones como pueblo. ¡Presente, presente, presente! Como parte de esta revolución, queremos una formación basada en la memoria histórica, en el proceso de reconciliación nacional, en el respeto por la vida, en aprender el poder de la verdad en una época en que impera la mentira, que los medios de comunicación frecuentemente inculcan y difunden a la opinión pública. Nos invita a una cultura de la diversidad étnica, territorial, lo que implica incorporar en las aulas pedagogía del cuidado, antirracismo, equidad de género, dignidad humana. Queremos que cada escuela sea un territorio de paz, donde se siembren valores que transformen radicalmente la sociedad y puedan hacerla cada vez mejor. ¡Viva la escuela, territorio de paz! ¡Viva, viva, viva! La educación es y puede ser y será parte de una revolución económica y social enfocada en la equidad, pero también en el crecimiento y la productividad. Entendemos la educación como el motor más poderoso para superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Por eso es necesario romper con el centralismo educativo, que ha impuesto modelos homogéneos, hegemónicos, descontextualizados de lo que ocurre en nuestro país. Necesitamos impulsar un modelo educativo descentralizado en que las comunidades educativas, docentes, estudiantes, familias, comunidades, territorios, tengan un papel real en las decisiones desde lo local a lo global. Un ecosistema educativo territorial del cual haga parte la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología no son privilegios bogotanos y de universidades de élite, deben estar al servicio del pueblo. Y con la ciencia debemos transformar el territorio. Debemos articular la educación con el modelo productivo del país, orientado a la soberanía alimentaria, al fortalecimiento de la economía campesina, de la economía agropecuaria, de la transición energética, a una sociedad del conocimiento que pueda sacar de la pobreza a millones de seres humanos, que transforme materialmente las condiciones de vida de la gente.
Esta revolución económica y social nos enseña que la equidad no demerita ni entorpece el crecimiento económico, sino que por el contrario, la equidad potencia a una nación, la hace más próspera, más rica y puede volver más ricos a los ricos, pero también sacar de la pobreza a millones de seres humanos. Así que no nos sigan echando la mentira de que mientras mejores salarios hay en Colombia, más pierde la economía del país. Nuestro gobierno ha demostrado que esa es una afirmación totalmente falaz. Y por último, la educación es un poderoso factor de revolución política. Nos enseña a ser ciudadanos activos, a combatir la gran corrupción, a respetar que la política es para el servicio público y no para el enriquecimiento ilícito, que la idea de que un político pobre es un pobre político es parte de las peores tradiciones que hemos cultivado en Colombia y que vamos a combatir la gran corrupción mediante una revolución ciudadana consciente, anticorrupción, anticodicia, anteponer el individuo a la sociedad y al servicio del pueblo. Conciencia de poder popular, poder constituyente, conciencia crítica y transformadora son los valores que debemos enseñar en la escuela. La democracia no se aprende solo en los libros, se construye en la práctica cotidiana, en el diálogo, en la participación. Compañeras y compañeros, muchas gracias. Los tengo en mi corazón a los compañeros discapacitados. Hoy podemos decir que parte de esta revolución social, ética, política y económica la hemos comenzado a realizar. Nuestro gobierno ha hecho que la educación alcance el gasto del 5% del Producto Interno Bruto. Hoy hemos duplicado el gasto en la educación, que es una inversión, no un gasto. Hoy 350,000 nuevos jóvenes pueden acceder a la educación pública en forma gratuita. Hoy los aprendices del SENA tienen acceso a un salario vital. Hoy estamos ante la posibilidad de una reforma real y democrática del sistema general de participaciones. Hoy tenemos inmensas posibilidades de avanzar en el fortalecimiento de la educación como fuerza transformadora de nuestra sociedad. Esta propuesta educativa, compañeras y compañeros, es en realidad una propuesta de una nueva cultura para nuestra sociedad, basada en nuestro propio humanismo, en el conocimiento para la dignidad, para los derechos, para la libertad, para la transformación social y la defensa de la vida en Colombia y en el planeta. Por eso, cuando sea elegido, convocaré inmediatamente la primera cumbre de educación y pedagogía para que el magisterio, los estudiantes y las estudiantes formulen al lado de Aida Quilpué y de mí la política educativa de nuestro segundo gobierno progresista en Colombia. Les hago la invitación entonces, compañeras y compañeros, a que con decisión nos sumemos al pacto histórico, a la Alianza por la Vida, a que recorramos el país, vereda por vereda, municipio por municipio, calle por calle, casa por casa, hablando con la gente, mostrándole el futuro, mostrando qué podemos perder y lo mucho que podemos ganar con nuestro triunfo y nuestro segundo gobierno, para que el 31 de mayo, de manera fulminante, en primera vuelta, elijamos a la primera mujer indígena vicepresidenta de Colombia, Aida Quilpué.
y para que elijan a este humilde servidor como el digno sucesor de nuestro digno presidente Gustavo Petro. Me llamo Iván Cepeda y quiero ser su presidente en primera vuelta. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.